cuando vamos desarrollando la clase. Bueno, ahí empezó la grabación. Vamos a esperar a ver si llega alguien más, porque si no tengo que entrar y salir de la presentación, porque cuando entro en la presentación quedo fuera acá del Meet y tengo que ir cambiando de lugar. Bueno, pero son 18 y 18, 18:08. Así que voy a compartirles la presentación, que no sé si está, después me voy a fijar si está puesta acá en esta semana. Igual por ahí siempre hago alguna modificación, igual la bajo y le vuelvo. Si está, la cambio, igual siempre pongo la última versión, porque siempre vamos, no sé, cambiando algún detalle o algún error o alguna cosita. Bueno, se ve allí la presentación del capítulo 3. Este es, Sí, profe. Sí, Sí, se ve profe. bien, que Misber le llama el diseño de la superestructura. Lo que vamos a ver hoy acá es, a partir de lo que estuvimos viendo la semana pasada, toda la división de puestos. Acá viene Gerardo. Hola, Gerardo. Profesor Pastoruti. Nunca escucha profesor Pastoruti. Se suma y no. Bueno. Les decía que lo que vamos a ver entonces en esta unidad, en el diseño de la superestructura que le dice Misber, es cómo es el agrupamiento de todos esos puestos individuales que habíamos visto la semana pasada, en lo que se llama la departamentalización, las unidades de la organización, con qué criterios y con qué bases de agrupamiento se arman esas unidades. Y el otro tema que está dentro de esta unidad es la dimensión de esa unidad, el tamaño, que tiene que ver con la extensión del mando o de control, que algo habíamos visto que era la extensión del mando, pero ahora lo vamos a repasar cuando veamos ese punto. Entonces vamos a ver esas dos cuestiones, cómo agrupamos, con qué criterios agrupamos y la dimensión. Entonces, la cuestión es que tenemos las tareas individuales que habíamos diseñado los otros días, que habíamos definido los otros días, diseñados en términos de especialización, de la formalización, del nivel de formalización que tenía cada una de esas tareas, la especialización horizontal y vertical, la formalización que tenía que ver con la estandarización de esa tarea, si esas tareas esos procesos estaban estandarizados o no, entonces eso dependía de qué nivel de formalización tienen cada puesto y qué nivel o qué necesidad de capacitación y o adoctrinamiento tiene cada uno de esos puestos. Entonces tenemos todos esos puestos individuales y lo que tenemos que resolver acá es cómo deben ser agrupadas en unidades. Ahora vamos a ver por qué es importante que se agrupen y qué tamaño tiene que tener cada unidad. ¿Qué tamaño le vamos a dar? Depende del tamaño, las estructuras organizacionales van a ser distintas, van a ser más altas o más planas o más bajas. Y cómo la vamos a agrupar y por qué. El tema es lo que va a ocurrir acá, que agrupar en unidades va a implicar establecer dos cosas. Por un lado, el sistema de utilidad formal, es decir, quién tiene en cada de esas unidades capacidad para tomar decisiones, para mandar, para controlar el trabajo que se hace en esa unidad, ¿no? Para administrar la actividad que se hace en esa unidad. Esa es la utilidad formal. Y eso da también como lugar construir la jerarquía de la organización, es decir, la cadena de mandos de la organización. Y eso da lugar a lo que ustedes seguramente habrán visto, o se conoce muy habitualmente en una organización, que es el organigrama. Saben lo que es un organigrama, ¿verdad? ¿Habrán visto alguna vez un organigrama en una organización? Sí, ¿No? Donde Sí, está profe. cada cuadradito y los cuadraditos Claro, cómo se marca la llama. jerarquía. Claro, marca la jerarquía, un poco la responsabilidad, a qué actividad se dedica ese departamento, esa área, y que sigue hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, desde el presidente de la compañía o el gerente general
hasta llegar al núcleo operativo, ¿no? Pasando por toda la línea, como habíamos visto en las 5 partes que definía Mixwell. Unido, ¿no? Está unido el presidente o la cumbre estratégica, une toda esa línea jerárquica, une con el núcleo operativo. Bien, ¿por qué hacemos este agrupamiento? ¿Cuál es la necesidad? Fundamentalmente para coordinar el trabajo en la organización. Es una cuestión adicional de los 5 mecanismos coordinadores que habíamos visto en el primer capítulo. Recuerdan que era supervisión directa, ajuste mutuo y los 3 mecanismos de estandarización. ¿No? Estandarización de procesos, estandarización de productos o de resultados y estandarización de conocimientos o destrezas. Esos 5 mecanismos, de alguna manera, se ven fortalecidos con este tipo de agrupamiento, ¿no? El agrupamiento mejora la coordinación de las actividades, de los trabajos dentro de la organización. Entonces, ¿cuáles son los efectos que se genera a partir de tener unidades de agrupamientos de diferentes tareas? Primero, aparece el sistema de supervisión común, ¿no? Como mejora este sistema este mecanismo primero, ¿no? De supervisión común. Un solo gerente, que es responsable, que es la autoridad formal de ese departamento, de esa área, da órdenes y controla y administra su propio departamento. Entonces acá favorece el mecanismo coordinador como supervisión directa. Hay un jefe, un responsable que se sabe quién es y quiénes son los dependientes de esa área, de ese departamento, ¿no? Ese grupo de personas tienen un jefe que es el que le da las órdenes a través de este mecanismo coordinador de supervisión directa. Además comparten recursos, ¿no? Los recursos comunes, es decir, qué recursos tienen ese departamento. Hay un presupuesto asignado para ese área, para ese departamento, tienen equipamiento, instalaciones, un lugar común. Y eso permite, al tener un presupuesto común, al tener una sola persona, al compartir los recursos, permite crear medidas de desempeño, ¿no? De cómo se desempeña esa unidad, ¿no? Como dice acá, dado que comparten recursos y que todos contribuyen a la producción de los mismos productos o servicios, los resultados pueden ser medidos conjuntamente. ¿Cómo medimos cuáles son las medidas de desempeño? ¿Saben ustedes qué son las medidas de desempeño? ¿Cómo podemos medir el desempeño de un departamento, de una unidad, de un grupo de personas que realizan una X cantidad de tareas? ¿Imaginan cómo se mide ese desempeño? De acuerdo al objetivo. ¿Cómo? Perdón, a ver, que hablaron 2 juntos. Otra vez, uno primero, otro después. No sé quién habló primero, no los veo. Habla vos, Matías. Dale, Matías. No, que decía por los objetivos. La cantidad de objetivos llegados o metas, como dijo. Sí, no está recuerdo. bien. Yo, Alejo. Claro. Sí, correcto, pero los objetivos tienen que. Está bien, sí, por un objetivo. Ahora, el objetivo no puede ser cualquier cosa. El objetivo tiene que ser mensurable. Tiene que tener algo que lo pueda medir, que pueda saber si se alcanzó o no se alcanzó. No, lo tengo que poder verificar. No puede ser cualquier cosa el objetivo. Tiene que haber una unidad de medida. Por ejemplo, una cantidad de producto, una tasa, algo así se me ocurre. Pero una cantidad cuantificable. Puedo sacar eso, tiene que ser cuantificable. Puedo sacar un ratio también, ¿no? Como dicen ustedes ahí. A ver, que esperen un momentito que llega alguien. El tema del desempeño, en definitiva, es comparar, por ejemplo, los recursos que se dispusieron en ese departamento, por ejemplo, la cantidad de materiales que utilizaron, la cantidad de energía que se utilizó, la cantidad de horas de trabajo, de personas o de máquinas que se utilizaron, y qué cantidad de producción o de productos se obtuvieron al final. Entonces yo comparo eso, puedo sacar un ratio y saco una idea de productividad, por ejemplo. Si tengo una idea de lo que... Sí, a ver.
Y en organizaciones o sea, con trabajos menos cuantificables, como por ejemplo, qué sé yo, atención al cliente o recursos humanos, Y como, claro, bueno, perfecta la pregunta. Tengo que buscar alguna medida de cómo voy a medir esa actividad. Atención al cliente, por ejemplo, no sé, se pueden medir la cantidad de personas que atendieron. Ahora, la cantidad de personas que atendieron no significa que esas personas hayan sido correctamente atendidas. Si es un personal de ventas, por ejemplo, qué cantidad de ventas se concretaron. O qué cantidad de tiempo se le designó, estuvo con cada cliente, o preguntarle a cada cliente que fue atendido por esa unidad qué nivel de satisfacción tuvo ese vendedor o esa área de atención al cliente. claro, claro. Preguntarle que él mismo califique el servicio, le haces una pequeña encuesta Por y, ejemplo. claro, y de ahí podés obtener algún dato como para cuantificarlo. Claro, gracias, profe. Claro. Hola Gerardo, ¿estás ahí escuchando? No sé si te saludé antes, pero no me contestaste. No sé si escuchás. No. Sigue, sigue. Hola, buenas tardes a todas y todos. Sí, escucho perfectamente. Bien. No, no. Un gusto. Gerardo es el otro compañero, también el profesor que está en esta comisión, que ha tenido otras cuestiones, así que ya en algún momento lo tendremos también en el equipo. Desde Bueno, ya. bueno, si querés aclarar algo, Gerardo, con gusto, alguna cosa que se me pase. Bien, entonces nos permite, al tener un departamento que comparten equipamiento, que las personas están trabajando todas conjuntamente para lograr un objetivo, puedo medir eso con alguna medida común de desempeño de cada una de esa área, de ese departamento. Y además, como una cuarta cuestión que permite el agrupamiento de unidades, alienta el ajuste mutuo entre los miembros de la unidad. Recuerden que el ajuste mutuo es la comunicación informal entre los miembros, entre el equipo de personas o el grupo de personas que integra ese departamento. Al estar juntos, la proximidad física, en el mismo espacio, en el mismo lugar, eso mejora la comunicación informal y facilita la coordinación por ajuste mutuo. Recuerden que los mecanismos de coordinación, generalmente hay uno que es el más importante o el principal, puede ser supervisión directa, como puede ser en este caso, pero quedarán un montón de cosas o puede haber estandarización, también estandarización de procesos, pero habrá un montón de cuestiones de ajustes o de coordinación, mejor dicho, que se puedan realizar por a través de ajuste mutuo, ¿no? El ajuste mutuo, qué sé yo, en cualquier equipo deportivo, por ejemplo, de cualquier deporte que se juegue en equipo, más allá de que tengan una táctica y que tengan una estrategia y que ya sepan más o menos cómo se juega, es importante que se comuniquen en el campo de juego, que se hablen y se digan, deja que voy yo, para que yo me tiro más a la derecha, vos tirate más a la izquierda, no sé, depende cómo sea el deporte, digo. Es importante que las personas se comuniquen, no puedo estar, el director tampoco puede entrar en el campo de juego y puede estar en todas las cuestiones de todos los días, de todo momento. Entonces es importante que los equipos de trabajo también tengan una comunicación, ¿no? Cuando hay un montón de series de actividades y tareas que tienen que realizarse allí, en donde no todo se puede resolver o coordinar por supervisión directa, ni todo se puede coordinar por las estandarizaciones, por las 3 estandarizaciones que veíamos. Entonces, también esto de trabajar juntos en un grupo y tener un objetivo común alienta esto, ¿no? El trabajo en grupo, en equipo, ¿no? Alienta al grupo. Bien, y vamos a ver, ya me estoy adelantando bastante, pero estoy haciendo un repaso rapidísimo. ¿Cuáles son las bases, ¿no? Las bases en las cuales puedo agrupar, con qué bases agrupamos y armamos esos grupos, esos departamentos, esas unidades. Acá aparecen 5, falta una sexta, que es por tiempo, que no la pongo porque no se usa mucho, no aparece mucho esa base.
Y después de esas 5 que aparecen acá, las agrupo en dos grandes grupos, ¿no? El agrupamiento funcional y el agrupamiento de mercado, y ahora vamos a ver que son iguales, ¿no? Lo podemos ver de distintas maneras. Entonces, veamos las bases, ¿no? Las bases en general de agrupamiento. Primero es por conocimiento y destreza, y pongo directamente un ejemplo. En el caso de un hospital, ¿no? Por el conocimiento que se desarrolla en cada una de las áreas, por ejemplo, tengo el departamento de obstetricia, un departamento de cirugía, de traumatología, de cardiología, oftalmología, pediatría, etcétera. Todas las especializaciones médicas que puede tener un sanatorio o un hospital. En el caso de la facultad, nuestra facultad de ingeniería, por ejemplo, está agrupada por carreras, ¿no? Cada carrera tiene una escuela, se llaman escuelas, pero serían departamentos, en definitiva, donde se enseña agrimensura, civil, electrónica, eléctrica, industrial y mecánica, etcétera. No sé si me falta alguna. Me faltan las licenciaturas, ¿no? Física, matemática. Entonces las ingenierías nada más. Bueno, y cada una de esas escuelas son como departamentos o áreas por especialidad, por conocimiento que se enseña en cada una de ellas. Otra manera de ver el agrupamiento funcional es por el proceso de trabajo o por la función que se desarrolla. Entonces, en una empresa, en una fábrica, puedo tener un proceso de fundición, puedo tener un proceso de soldadura, puedo tener un proceso de maquinado, puedo tener un proceso de torneado, etcétera. Son diferentes procesos y en cada uno de ellos se hace esa tarea específica, esa especialización. Acá lo que estoy buscando justamente es una especialización, ¿no? Tanto como arriba tenía una especialización por las carreras o por los conocimientos, acá tengo una especialización por el tipo de trabajo, ¿no? Los que saben fundir están en el departamento de fundición, los que saben soldar están en el departamento de soldadura, los que saben pintar están en el departamento de pintura. Y ese es por procesos, y el otro ejemplo por funciones. Uno le llama funciones a una serie de procesos más grandes, digamos, pero depende en qué nivel jerárquico estemos hablando. Hablamos de la función producción, la función de ventas o comercialización, la función de ingeniería, donde se hace el desarrollo de lo que se va a fabricar o de lo que se va a producir, o el departamento de finanzas, ¿no? Donde están todas las actividades de cómo se va a financiar y cómo se va a costear o a financiar el negocio. Esos son también, y tienen sus especialidades, ¿no? La especialización de producción, la especialización de comercialización o de ingeniería, etc. Entonces, estos dos primeros los llamamos agrupamiento funcional, tanto si lo miramos por el conocimiento que se tiene, por el proceso que se hace, o por la función que se realiza. Y desde el 3, 4 y 5 están ligados con el mercado. ¿Recuerdan lo que es el mercado, no? Cuando hablamos de mercado, ¿cómo definíamos un mercado? Un mercado es un mercado, no es el mercado de concentración de venta de verduras, sino ni el supermercado. Un mercado donde se ofrece un producto y hay quienes demanden ese producto o ese servicio. Entonces, puedo agrupar las actividades o los miembros de la agrupación desde el punto de vista del mercado que va a atender esa empresa, esa organización. Y el mercado lo puedo ver por estas tres formas. Lo puedo nombrar o lo puedo distinguir por tres formas. Por el tipo de producto que se ofrece en ese mercado, producto o servicio que se ofrece en ese mercado, o por quiénes son los clientes, qué tipo de clientes. Esto tiene que ver con la segmentación del cliente, qué necesidades tiene ese cliente, entonces lo veo a ese mercado desde el punto de vista del cliente, o también lo puedo ver por el lugar o la zona geográfica en la cual voy a atender ese mercado, sobre todo si estamos hablando de organizaciones multinacionales, por ejemplo, que están en distintos países. Entonces, por ejemplo, Profe, sí,
Te pregunto, por ejemplo, en el agrupamiento de mercado, que dice, por ejemplo, dice, por producción, ¿se puede a una misma empresa agrupar de diferentes maneras? Se me ocurre, una por producción, por ejemplo, Línea Blanca, y otra porque tiene grandes clientes, pero siendo la misma empresa. No sé si me Sí, entiende la pregunta. sí, Es ahora según vamos a lo que ver. queramos a la organización, supongo. Sí, No sé. depende del nivel que estemos agrupando, o qué tipo de departamento. Cada departamento, cada unidad, yo puedo tomar diferentes bases de agrupamiento. En algunas partes, vamos a ver un ejemplo más adelante. Algunas partes dentro de la misma organización pueden estar agrupadas con base funcional y otras pueden estar agrupadas por base de mercado. Bueno, ya que preguntás, doy un ejemplo, qué sé yo, una automotriz, por ejemplo, una empresa automotriz que fabrica autos en Argentina y fabrica autos en Brasil. Entonces, están agrupados por mercado. Una atiende al mercado argentino y la otra atiende al mercado brasilero. A lo mejor se mezcla, pero en general después exportan de un lado para el otro. Pero uno atiende para un mercado acá y el otro atiende para el mercado en el otro país. Después, dentro de, como la empresa global, digamos, en términos globales, controladas por una empresa a lo mejor que viene de Estados Unidos, Ford o Fiat, que está en Italia, etc. O Chevrolet, que también está en Estados Unidos, que está en Argentina y está en Brasil. Entonces, ahí lo estamos agrupando cada uno de esa gran empresa multinacional por lugar geográfico. Y después, dentro de cada lugar geográfico, su estructura organizacional a lo mejor está agrupada por funciones, ¿no? Habrá un departamento de producción, habrá un departamento de comercialización, habrá un departamento de ingeniería, y después ahí habrán departamentos, no sé, del motor, también volvemos a un producto, a lo mejor si fabrican el motor ahí en la planta, y otro departamento que hace el chasis, y bueno, en fin. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces se van mezclando las bases de agrupamiento en las distintas niveles jerárquicos dentro de la estructura organizacional, y a su vez para cada departamento puedo tener distintas bases. Entonces, los ejemplos del agrupamiento de mercado, decía, yo puedo ver un mercado por el producto que ofrece, por los clientes que demandan ese producto, o por el lugar. Entonces, por producción o por producto, por ejemplo, si tengo una empresa importante que fabrica productos que tengan que ver con la línea blanca son cocinas, heladeras, lavarropas, etcétera. Electrónicos, que tienen que ver con televisores, computadoras, tablets, etcétera, y electrodomésticos, que son batidoras, licuadoras, enceradoras, etcétera. Entonces, la empresa, si es una empresa muy grande, puede tener departamentos que agrupen estos tipos de productos que son distintos y a su vez tienen mercados diferentes. Obviamente, ¿no? El mercado es distinto. A lo mejor el cliente termina siendo el mismo, porque el cliente a lo mejor que quiere una heladera también necesita un televisor y también necesita un electrodoméstico. Pero el mercado es distinto, digamos, la competencia es distinta, el armado de ese mercado, la venta de ese tipo de productos pueden ser totalmente distintos, más allá de los conocimientos para hacerlos. Profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en el agrupamiento por conocimiento y destrezas, ¿se refiere que se agrupan bueno, digamos, profesionales, en este caso un hospital, ¿no? Sí. Que tengan los mismos conocimientos y destrezas en zonas específicas, o se puede dar el caso que se me ocurrió una sala de emergencia que estimo que necesitarás diferentes especialistas con diferentes conocimientos y destrezas? Por ejemplo, un cirujano, un cardiólogo, un médico clínico. Ahí se agruparía por los conocimientos y destrezas necesarios para el puesto o por los mismos conocimientos. Bueno, puedo tener también un área que también es un conocimiento que tenga que ver con la medicina general, el médico generalista, que a lo mejor entiende un poco de todo y puede resolver el problema a lo mejor de la emergencia inicial, cuando llega algún paciente con una urgencia, y entonces
lo que hace, en definitiva, es atender esa urgencia, a lo mejor, en las salas de urgencia, como vos decías recién, pero después lo termina derivando a algunas otras. También es una especialización. Qué sé yo, en el caso de las ingenierías, por ejemplo, la ingeniería industrial engloba un poco de todo. Ustedes saben un poco de cuestiones de mecánica, de la ingeniería eléctrica, de la ingeniería electrónica, de los cálculos de ingeniería civil, de la organización en general, de economía, etcétera. Es un poco más generalista. Pero después, si necesito a un especialista para resolver el problema, lo derivo allí. Pero también es una especialización, en definitiva, el médico generalista o el médico que atiende la urgencia, ¿no? O la emergencia, ¿no? Que está en la sala de emergencia. A lo mejor tiene su especialidad, pero si sabe mucho de una cuestión muy en particular, probablemente no estés ahí haciendo, digamos, si es oftalmólogo y sabe mucho de oftalmología, a lo mejor no está en la sala de guardia haciendo, a lo mejor está haciendo la especialización de oftalmología o de cardiología y todavía no la terminó, digamos, pero también es una especialización la, la clínica general. No sé si se entiende la pregunta, digo, pero a lo mejor después hay que ver cada caso, ¿no? Uno cómo lo llame, o es funcional o es de mercado, digamos. Independientemente de cómo lo llames a esa área, va a ser funcional, ¿no? Porque va a ser la función que atiende. Claro, claro. Ahí entendí. Porque si bien son especialistas en diferentes áreas, su conocimiento y su destreza está en atender emergencia. Entonces vuelven a Exacto. estar agrupados. Gracias, profe. Entendido. Claro, Bien. la función que cumplen es similar, a eso se refiere. Con el caso de los Claro, la médicos, función por que ejemplo. cumple es similar, exactamente. La función Entonces que también se puede cumplen agrupar. ¿Viste? exactamente. Bueno, y volviendo a los ejemplos del agrupamiento de mercado por clientes, bueno, qué sé yo, una organización puede estar dividida por atender a los grandes clientes, a los que compran grandes volúmenes, o a los clientes pequeños que compran al por menor, por ejemplo. Una empresa de seguro, particularmente, podría dividirse sus departamentos, sus áreas, por seguro del automotor, son clientes que demandan seguros para sus autos, para sus vehículos, o clientes que demandan seguros para viviendas o seguros de riesgo del trabajo, ART. Y como ven, también fíjense que si quieren son productos también, ¿no? El automotor es un seguro automotor, puede ser el servicio de seguro automotor. El seguro de vivienda también es un servicio del seguro de vivienda. Entonces también lo puedo ver como producto. Si en el mercado lo puedo ver, en definitiva, de estas dos formas, del producto o del cliente. Y del lugar tiene que ver cómo la organización, si es una organización muy grande, cómo la puedo dividir o agrupar, dependiendo a dónde, en qué mercado se está, en qué lugar geográfico, digo, en qué mercado está atendiendo esa organización. Podemos ir desde una red de pequeños comercios de barrio que tiene una red distribuida o de sucursales en diferentes lugares en el centro, en un barrio, en otro barrio, en distintos centros comerciales, en ciudades muy grandes, que tienen diferentes sucursales que se dedican a lo mismo. Entonces, cada sucursal es para tener un negocio más bien de cercanía con sus clientes, qué sé yo, una heladería que tiene sucursales en diferentes lugares, o no sé, alguna otra, no sé, cadena de algunas sucursales de lo que fuere, que por ahí tienen 2 o 3 o más. Desde eso digo, donde cada negocio atiende un lugar geográfico, atiende un grupo de clientes en un determinado lugar geográfico, que puede ser dentro de una ciudad, dentro de dividir una ciudad, digo, dividir un país o dividir regiones o países, ¿no? Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, etcétera, Europa, Sudamérica, en fin, las multinacionales tienen esa división geográfica por países y dividen su organización en zonas geográficas. Obviamente, ¿por qué? Porque a veces los mercados
sobre todo en países distintos, no es lo mismo el mercado, hablando del automotor que decíamos antes, ¿no? de una automotriz, no es lo mismo el mercado automotriz en Sudamérica o en Latinoamérica que en Estados Unidos o en Europa. Los tipos de productos que se ofrecen en cada mercado son diferentes, la capacidad de compra de los clientes son distintos, y las calidades, por lo tanto, que se exigen a esos productos son distintos. Entonces, las organizaciones dividen aunque fabrican más o menos lo mismo, o con la misma tecnología de fabricación si quieren, pero a unos le ponen un nivel de calidad o de equipamiento que lo pueden pagar para un mercado, y a otro mercado lo hacen un poco más económico porque ese mercado no puede o no tiene la capacidad para pagar lo que los otros mercados demandan. Entonces adaptan su estructura de acuerdo al lugar geográfico. Bien, ahora vamos a ver de nuevo un poquito esto, qué pasa con estos dos tipos de agrupamiento, ¿no? Pero en definitiva podemos ver la base de agrupamiento de cada departamento por lo que llamamos un agrupamiento funcional o por un agrupamiento visto desde el punto de vista del mercado que atiende. Y ahora vamos a ver las diferencias de eso. Pero antes vamos a ver algunos criterios, es decir, con qué criterio o qué criterio le voy a dar prioridad. Vamos a ver 4 criterios que tienen que ver con las interdependencias relacionadas con las actividades, con los trabajos, y en función de esos criterios vamos a obtener un tipo de base, ¿no? Basadas en el mercado o funcional. Esas 4 criterios son: una es la corriente de trabajo, bueno, la primera que aparece acá, que yo le llamo secuencia de flujo de la corriente de trabajo. Vamos a ver otro criterio que está ligado con el proceso de trabajo, que acá aparecen algunos también ahí. Después vamos a ver otras dos que son la escala, el volumen, la escala del trabajo, y las otras relacionadas con las relaciones sociales. Este primer criterio, cuando utilizo este criterio que tiene que ver con las interdependencias en la corriente o en el flujo del trabajo. El flujo del trabajo son la concatenación de procesos, uno secuencialmente uno de otro, ¿no? Eso se trata la interdependencia en la secuencia del flujo o la interdependencia en el flujo de trabajo. Por ejemplo, acá aparece 2 maneras, si quieren es psicológico esto, porque digo, acá dice no natural y este es natural. Bueno, uno natural, por ejemplo, para hacer esta actividad de tener una prenda, evidentemente estos son procesos para tener al final una prenda, donde aparece primero un proceso de hilado, después uno de corte, después uno de tramado, uno de blanqueado, uno de teñido. Es decir, se hace secuencialmente estos procesos uno tras de otro. Entonces, no sería natural, o por lo menos no psicológicamente completo, si agrupo el proceso de hilado con el proceso de tramado, dejando en el medio el proceso de corte, y por otro lado el proceso de corte, blanqueado y teñido. Lo natural sería que agrupe, por ejemplo, estos 3 procesos por un lado, hilado, corte y tramado, y por otro lado, blanqueado y teñido. Digamos que los procesos que se van haciendo secuencialmente uno con otro, los agrupe juntos y no haya intercalados unos con otros, ¿no? Eso por una cuestión, si quieren, de cómo se encadena ese flujo de ese proceso. Bueno, estos son, como dice acá, estos son procesos, hilado, corte, tramado, y entonces en este natural, psicológicamente natural, da la sensación de que el trabajo está terminado, digamos, ¿no? Porque si yo agrupo este departamento de hilado, corte y tramado, bueno, el trabajo ya está terminado acá. Toda esta etapa, esta primera etapa, está terminada, y después me queda una última etapa de un blanqueado y un teñido. Pero en cambio acá hago un hilado, el trabajo no está terminado, va a un departamento de corte, vuelve nuevamente al departamento para hacerle otra tarea que es tramado, etcétera, etcétera. Y después continúa. Entonces,
psicológicamente da la idea de que la actividad no está completa. Esta idea, este criterio, mejor dicho, este criterio tiende a una base de agrupamiento de mercado, ¿no? Porque de mercado hablo de un producto, o lo que el cliente quiere, de qué servicio o de qué producto requiere ese cliente. Entonces, todas las tareas ligadas a un mercado están agrupados, ¿no? Cuando agrupo por el producto línea blanca, por ejemplo, entonces todas las actividades que tengan que ver con la línea blanca las estoy agrupando allí, entonces estoy privilegiando este criterio de agrupamiento, ¿no? Cuando hablo de base de mercado, estoy utilizando como criterio ¿no? Interdependencias en la secuencia o en el flujo o en la corriente de trabajo. Y las otras interdependencias que yo les nombraba son las interdependencias de procesos, como veíamos antes en el ejemplo de cada uno de los procesos de tramado, blanqueado, etc. Están relacionados con la especialización, ¿no? Cuando hablo de interdependencia de proceso o cuando utilizo este criterio es porque estoy privilegiando la especialización. Entonces voy a favorecer el agrupamiento funcional. Acá la idea es que los especialistas están juntos agrupados. El especialista en fundición, el especialista en pintura, o el especialista en producción, o el especialista en venta, o el especialista en la parte de desarrollo de ingeniería. Entonces acá, cuando quiero agrupar por especialización, el criterio que estoy utilizando cuando necesito privilegiar el criterio de interdependencia de procesos, termino haciendo un agrupamiento funcional como base. Y después los otros dos criterios que me quedan, vamos a ver primero el de escala. El interdependencia de escala tiene que ver con economías de escala. Recuerdan que habíamos visto hace ya unas cuantas clases atrás lo que era economías de escala, ¿no? Alcanzar determinados volúmenes, alcanzar determinadas dimensiones de un departamento, de un área, ¿no? Para tener determinado volumen de actividad, volumen de producción, ¿no? Lo suficientemente grande, dice acá, para funcionar eficientemente y disminuir el costo. Por ejemplo, un departamento de mantenimiento. Armo un departamento de mantenimiento central para toda la organización. No armo un departamento de mantenimiento para el área de torneado, otra área de mantenimiento dedicada, no sé, al área de pintura, otra área de mantenimiento para el área de armado final del producto, ¿no? Entonces tengo un departamento de mantenimiento que hace el mantenimiento de la maquinaria, por ejemplo, general. Lo mismo un departamento de sistema o de procesamiento de datos, etcétera, de mantenimiento de los sistemas informáticos, digo, de la organización. No tengo un departamento de sistemas para cada departamento o área en donde haya una computadora o alguna actividad que haya que procesar información. Por una cuestión de escala y de volumen, ¿no? Porque probablemente si yo armase eso, un departamento de mantenimiento, un departamento de sistemas para cada área, probablemente haya superposición de recursos, de personal y de equipamiento, y que queden sin tareas para hacer, ¿no? Entonces agrupo todo eso de acuerdo a la interdependencia de escala. Y esta interdependencia de escala también favorece o tiende a favorecer la base de agrupamiento de mercado. Y por último, tiene que ver con las interdependencias sociales, ¿no? Las interdependencias sociales que son las relaciones sociales, ¿no? Se trata aquí del criterio de agrupar personas que se puedan conocer o que tengan formas de llevarse bien. Este tipo de interdependencia tiene que ver cuando necesito que las personas que trabajan allí trabajen en equipo, ¿no? Que no sean personas individuales que cada uno hace su tarea y no hay ninguna interrelación entre ellos. Entonces, cuando necesito que las personas trabajen en equipo,
que se comuniquen, que se lleven bien y que puedan trabajar conjuntamente, utilizo este criterio de interdependencia social. Siempre lo tengo que tener en cuenta, en realidad, este criterio también, ¿no? No tiene sentido armar un departamento donde pongo personas que trabajan, que están peleadas entre sí. No tendría sentido eso. Bueno, esto tiene que ver con estos estudios que se hizo en esta empresa, Harton, no sé si lo escucharon hablar, que demostró que cuando la tarea era aburrida, si entre los trabajadores hay una buena interrelación social, mejora la productividad y evita el aburrimiento. Agrupamiento por especialización, por ejemplo, si los especialistas en una determinada cuestión trabajan juntos, generalmente eso tiende a llevarse mejor. Si se entienden mejor, no sé, un grupo de contadores, todo grupo de contadores, si tiene un departamento de contabilidad, entonces se supone que ese grupo se va a entender y se van a llevar bien. O gente que ha estudiado una determinada profesión, ¿no? Puse contador por poner un ejemplo, pero cualquier profesión o cualquier técnica que las personas hayan desarrollado, si trabajan juntas, por general, tienden a llevarse bien. Bien, entonces dependiendo qué quiera privilegiar, si quiero privilegiar las interdependencias del flujo del trabajo, si quiero privilegiar las interdependencias de procesos o las interdependencias de escalas y o las interdependencias sociales, voy a tener bases de agrupamiento de mercado o funcionales. En definitiva, como dice acá, como un resumen, el diseño de cada superestructura termina siendo un compromiso, tanto en los factores objetivos, que eran los tres primeros de la corriente de trabajo, del proceso de trabajo, y las de escala, secuencia de trabajo, proceso de trabajo y escala, y los factores subjetivos que tienen que ver con la personalidad y necesidad social, que era las relaciones sociales. Bueno, ¿por qué esto, no? Los organigramas de las organizaciones, uno arma el organigrama y es un dibujito en un papel, pero en realidad después tienen que funcionar con personas, ¿no? De carne y hueso que no solamente, no es una máquina, digamos, ¿no? Tienen personalidades y necesidades sociales entre su grupo humano. Entonces hay un compromiso allí para resolver las bases de agrupamiento con estos 4 criterios. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entendieron los 4 criterios o fuimos muy rápido? Creo que bien. Por ahora bien, profe. Bien, después, bueno, insisto, si no leyeron el capítulo, le pegan una leída al capítulo. Seguramente me olvidé un montón de cosas. Por ahí Misber es cortito, pero a lo mejor le agrega tantas cositas y cualquier cosa después me preguntan. Pero la idea también es, ¿no?, que tengan una idea general, ¿no?, de cómo armamos o diseñamos un agrupamiento de unidades. Y acá les decía que íbamos a ver un ejemplo, y vemos un ejemplo que es el mismo que está en el libro, que no es una organización que exista, esto está bastante en joda por ahí también. Y fíjense cómo van armándose, ¿no? Fíjense, vamos a empezar desde abajo, desde lo más cerca al núcleo operativo. Fíjense que acá hay un encargado de torneado, un encargado de laminado y un encargado de maquinado. Entonces acá el criterio, la base de agrupamiento, mejor dicho, es por procesos de trabajo o por función de trabajo, ¿no? El proceso de torneado, el proceso de laminado y el proceso de maquinado. De acuerdo al tipo de producción que tenga. Y acá abajo aparecen los operarios, las personas que trabajan en ese departamento a cargo de este encargado de torneado, a cargo de este encargado de laminado, etc. Acá aparece un encargado de mantenimiento antes de llegar al otro nivel más arriba, que es el responsable del departamento de mantenimiento. Y esto es, cuando está puesto así en el organigrama, que está puesto de manera horizontal,
y no de manera vertical, es o un staff de apoyo o es un staff de tecnoestructura. No van dentro de la línea de mando, pero es como un colaborador que depende del encargado general de fabricaciones, por ejemplo, este encargado de mantenimiento, y que se encarga del mantenimiento, pero no está en la línea, como yo le decía cuando veíamos las 5 partes, no está dentro de la línea de mando. Está como un área de staff, de apoyo en este caso. No hace falta hacer un mantenimiento de algunos de los equipos, bueno, se lo llama al encargado a través del encargado general de fabricaciones, que le dice sí, vamos a reparar esta máquina, y se la encarga al encargado de mantenimiento para que él se encargue con su equipo para hacer ese mantenimiento. Por ejemplo. Este otro nivel que está acá en el nivel inmediato superior, donde aparece el encargado general de fabricaciones y un encargado general de armado. Y acá nuevamente están agrupados por procesos de trabajo o por función de trabajo, ¿no? Lo mismo. Función fabricación y la función general de armado. Acá hay un criterio, una interdependencia secuencial, digamos, primero se fabrica y después se arma. Pero bueno, tiene este criterio aquí. Y acá también aparece nuevamente otro departamento a nivel horizontal, que es el jefe de estudio de trabajo. Jefe de estudio de trabajo, ¿será staff o será tecnoestructura? ¿Saben lo que es el estudio de trabajo? Y la verdad no. No, la verdad No, no. no. Bueno, el estudio de trabajo tiene que ver con los movimientos y con cuál es la mejor forma de hacer una determinada tarea, tarea operativa por lo general. Y son los que estandarizan el proceso de trabajo. Entonces, las estandarizaciones, recuerda que se hacían en la tecnoestructura. Entonces, allí, cuando aparece de manera horizontal, ya les decía que es o alguien que está asesorando a través de un staff de apoyo o está asesorando por un área de tecnoestructura. Entonces, el jefe de estudio de trabajo, nuevamente, que depende del jefe de fabricaciones acá arriba, pero está en un área que no le da órdenes al encargado de fabricaciones y al encargado general de armado directamente, sino que él dice cuál sería el mejor procedimiento para hacer las tareas que tiene que hacer en fabricaciones o en el armado, se los pasa al gerente de fabricaciones y el gerente de fabricaciones es quien efectivamente después autoriza o no ese procedimiento o ese proceso. Eso es en la teoría, por lo menos en términos generales. Después esas cosas se mezclan a veces y hay tareas o actividades que están, funciones, digamos, que están mezcladas entre línea decisoria y asesoramiento. Con actividades operativas y de asesor o decisión o apoyo a la decisión que hay que tomar. Bien, seguimos un nivel más arriba, donde acá las agrupaciones tenemos un gerente de fabricaciones, un gerente de ingeniería y un gerente de comercialización, y acá nuevamente, otra vez, están agrupados por función. La función fabricación, la función ingeniería y la fabricación o la función de la venta, de la comercialización. También aparece acá horizontalmente el gerente de planeamiento, que también es otra tecnoestructura, que es el que se encarga de decir cómo va a ser el planeamiento, la planificación de la producción o de las actividades, de la carga de trabajo para las próximas semanas o meses. Y ahora sí, acá arriba, ya yendo a este penúltimo nivel, donde aparece el vicepresidente de descongelantes, un vicepresidente de recursos naturales, de recursos contra el congelamiento, y un vicepresidente de charters afloridas. Y acá son descongelantes,
recursos contra el congelamiento y viajes a Florida estábamos agrupando por productos. Obviamente, esto ya les dije, está un poco en broma, ¿no? No tiene nada que ver descongelantes contra el congelamiento y viajes a Florida, pero estamos hablando de diferentes productos que se dedica esta empresa y esta organización. Entonces, acá tengo una división por tipo de producto, ¿no? Entonces tengo los descongelantes, que es el que sigue toda la línea hacia abajo. El vicepresidente de recursos contra el congelamiento no tengo o no está descrita acá cómo sería el organigrama hacia abajo, ni tampoco el de los charters a Florida. Aparece nuevamente acá horizontalmente el gerente de relaciones públicas, que era una tarea de staff de apoyo, de que todas las relaciones que depende de este gerente general de Canadá, y asiste a todos estos vicepresidentes. Y más arriba aparece otra división por mercado, en este caso por lugar, donde aparece el gerente general de Canadá, el gerente general de Tahití y el gerente general de Andorra. 3 países, 3 lugares separados. Y arriba de todo aparece, bueno, la cumbre estratégica, el presidente con el secretariado de la corporación, que esto es la cumbre estratégica. Bien, y acá entonces podemos ver estos 2 primeros agrupamientos de mercado y estos 3 últimos agrupamientos funcionales. Entonces aparecen siempre mezclados, ¿no? No necesariamente una organización o adopta una base o adopta otra base, ni los criterios son los mismos. Los criterios que primaron para armar estos departamentos fueron una, y los criterios que primaron para armar estos departamentos de por acá arriba fueron otros, ¿no? Estos criterios donde están agrupados por lugar o por producto, acá primó la corriente de trabajo, los criterios el primero que veíamos, el criterio de corriente de trabajo, y acá abajo, estos agrupados por procesos, lugar, ha primado por procesos de trabajo, ¿no? Ha primado las interdependencias de procesos de trabajo. Y volvemos otra vez a las 2 bases de agrupamiento, ¿no? ¿Qué pasa con una y qué pasa con otra? ¿Qué tienen de pro y de contra el agrupamiento funcional y qué tiene de pro o de contra el agrupamiento de mercado? El agrupamiento por función, que habíamos dicho que podían ser las bases por conocimiento, por destrezas, por proceso de trabajo o función. Habíamos dicho que los criterios que daban lugar a este tipo de agrupamiento es cuando priorizamos las interdependencias de procesos y de escala. La segunda y la tercera, para que lo recuerden. La interdependencia de procesos y la interdependencia de escala da lugar a un tipo de agrupamiento funcional. ¿Qué pasa acá? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Se agrupa el personal e instalaciones a través de diferentes secuencias de flujo de trabajo. Por lo tanto, alienta la especialización. A ver si les puedo dar lástima que no tengo un pizarrón acá. No sé si puedo hacerlo, pero espero si me van a entender. Por ejemplo, imaginen que se fabrican 2 productos, el producto A y el producto B. Y ese producto A tiene una secuencia de trabajo que pasa, no sé, por el proceso 1, 5, 6 y 8, y el producto B pasa por el 1, 3, 4, 5, no sé. Por diferentes tipos de procesos. Los productos A y B tienen 2 secuencias de flujo de trabajo diferentes. Entonces, lo que ocurre acá cuando yo agrupo por función, ¿no? Por especialización, voy a tener por cada departamento, por cada área, el flujo del producto A o el flujo del producto B. En algunos pasarán los 2, en algunos pasará uno o pasará el otro. Esa es la forma de armarlo, digamos, ¿no? La forma no lo estoy haciendo por producto, sino que cuando hablo de funciones digo la función torneado, soldado, pintura, etc. Si alguna parte no lleva soldadura, bueno, algún producto digo no lleva soldadura, entonces no paso por ese proceso el producto que no necesite soldarse nada. ¿Cuál es la debilidad? Bueno, la debilidad es que hay una alta especialización, cada proceso
o cada departamento es una especialización, va a disminuir la atención sobre los fines de la organización, porque la organización no se dedica a tornear o a hacer una determinada parte de la actividad, sino a atender a una necesidad de un cliente o de un tipo de producto o de servicio de un cliente. Por lo tanto, cada área, cada departamento solamente ve esa pequeña parte de todo el proceso, no ve el todo, como pasaría en una agrupación por mercado donde está todo unido y todas las actividades que tengan que ver con llevarle ese servicio, ese producto al cliente, están subsumidas, digamos, en ese departamento, en esa área. Otra debilidad, que cuando hablamos de desempeño, el desempeño global del negocio, no lo puedo medir fácilmente, ¿no? Porque si la tengo separada por especializaciones, entonces si las ventas disminuyen, por ejemplo, en determinado periodo, ¿a quién le echo la culpa? Al departamento de ventas que no se dedicó a vender ese producto, no le puso ímpetu para poder vender, o le echo la culpa al departamento de producción que no está desarrollando un producto con la calidad que los clientes quieren, entonces dejaron de comprar o no están a la altura de las necesidades del cliente. En términos generales, digamos, el desempeño del negocio en general no lo puedo medir. Recuerden que la idea del departamento era poder medir cada uno de esos departamentos, pero acá estamos hablando de cómo medir el desempeño global de la actividad del negocio de la organización. Y carece un mecanismo interno para coordinar la secuencia del flujo de trabajo, ¿no? La secuencia de flujo de trabajo pasan por cada parte, por cada departamento, por cada área, por lo tanto no hay un mecanismo interno en cada departamento que coordine la secuencia del flujo. Es decir, un área de pintura pinta para el producto A, otro pinta para el producto B, y punto. Y bueno, pero es la pintura nada más. Después, ¿qué pasa? Si estaba bien pintado, si llegaron a tiempo, en fin, cómo coordinamos, si pintamos lo que necesitamos pintar para terminar de armar el producto B, y pintamos el producto A, pero el producto B no lo pueden armar porque no le pintamos las piezas, no sé. No hay un mecanismo interno que coordine la secuencia general del flujo completo del trabajo. Entonces impide el ajuste mutuo entre los diferentes especialistas. Los especialistas estamos hablando de cada departamento. Y la supervisión directa a nivel de la unidad por gerente, por ser especializada. Es decir, acá la supervisión directa a nivel de la unidad por gerente, tengo que ir a un nivel superior para poder controlarlo. Si las tareas que se hacen en cada en esta área, en este departamento, no son calificadas, es decir, que no son realizadas por profesionales o no hay mucha capacitación, o se necesita mucha capacitación para hacerla, se puede formalizar, si son tareas rutinarias, repetitivas, las puedo formalizar a través de la puedo estandarizar, y entonces permite la coordinación a través de la estandarización, y por lo tanto tienden a ser estructuras más burocráticas. Recuerden que las estructuras burocráticas las habíamos definido cuando hay formalización por la estandarización de procesos. Entonces, si las tareas son rutinarias, repetitivas, si no necesito mucha calificación, mucha capacitación para hacer esa tarea, porque hago tareas más simples, más sencillas, más rutinarias, entonces las estandarizo, eso significa una formalización, entonces eso va a tender a que la estructura sea burocrática. En definitiva, las estructuras burocráticas con operarios no calificados, no calificados, estamos hablando de estructuras que fabrican productos estándar, ¿no? que fabrican productos en masa, donde las tareas son rutinarias, repetitivas. Generalmente, ya vamos a hablar más adelante de estas estructuras burocráticas, sobre todo en las maquinales, utilizan esta base funcional de agrupamiento, la base funcional agrupando según los procesos de trabajo. Según los procesos de trabajo usados, y luego coordinan
por la estandarización de trabajo, la formalización a través de la estandarización de los trabajos. Es decir, que por lo general cuando estamos hablando de una empresa que fabrica autos, en la fábrica de autos, o en la fábrica de heladeras, o en la fábrica de cocina, donde todos los productos son todos igualitos, las tareas son siempre las mismas, rutinarias, tenemos un modelo, que siempre se hace ese modelo, y se hace de determinada manera, y entonces la parte productiva, por lo general, está ordenada, digamos, está agrupada por bases funcionales, ¿no? Y coordino a través de la estandarización de los procesos de trabajo. Y en el agrupamiento de mercado, cuando se da esto, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Cuando la base son por productos, por clientes o zona geográfica, lo que ocurre acá es que cada unidad desempeña todas las funciones. Acá están todas contenidas las funciones para hacer un producto, para brindar un servicio, para atender a un tipo de cliente. Para un grupo de productos, servicios de clientes o lugares. Están todas las funciones contenidas dentro de esa unidad. Después esa unidad puede tener otras subunidades, como veíamos en el ejemplo anterior. ¿No? Tenemos la unidad, el departamento de congelantes era, y después dentro de ese departamento de ese producto o anticongelamiento, no sé cómo se llamaba, después voy armando por funciones, a lo mejor, más abajo, ¿no? Pero yo tengo una unidad de ese departamento. En definitiva, siempre aparecen, en realidad, de alguna manera u otra, van a aparecer, o casi siempre van a aparecer las dos bases de agrupamiento, siempre en cualquier organigrama. Acá, en el otro, no podíamos medir el desempeño global. Ahora sí, su desempeño puede ser medido fácilmente en términos de los resultados obtenidos, porque por cada unidad de negocio, si tengo una unidad de negocio que es un tipo de producto, un tipo de servicio, un tipo de cliente o una zona geográfica, bueno, ¿cómo se desempeñó allí? Están todos contenidos. O sea, a ese nivel, del nivel donde tengo todo agrupado por mercado, ahí sí puedo medir el resultado global del desempeño de esa unidad o ese departamento. Acá la coordinación se puede lograr por ajuste mutuo y supervisión directa. Acá es menos maquinal, hay menos estandarizaciones. Entonces, puede que haya también estandarizaciones, pero hay más bien una coordinación por ajuste mutuo y por supervisión directa. Entonces, como dice acá, la organización no necesita formalizar para la coordinación y tiende a ser menos burocrática. Entonces, esto permite un tipo de estructura más flexible también, que se puede adaptar mejor a determinadas condiciones que ya vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, en contraposición acá hay menos especialización, ¿no? No tengo especialistas, porque especialistas de procesos. Es menos maquinal, por eso que decía antes, no tengo tanta estandarización porque tengo que saber hacer de todo. Acá se hace todo el proceso completo, por lo tanto no tengo tanta especialización en procesos, sino que tengo que hacer todos los procesos para brindar un servicio, para brindar un producto completo. Por lo tanto, es menos capaz en realidad de realizar una tarea muy especializada. Tal vez sea un poco el ejemplo que ustedes decían antes, del médico generalista o del médico que tiene que saber un poco de todo en el caso de la guardia médica, ¿no? Tiene que saber un poco de todo, pero no puede realizar una tarea muy especializada. Si esa persona después necesita, porque viene con una quebradura expuesta, y bueno, él no es traumatólogo a lo mejor, pero hace de que, no sé, no siga perdiendo sangre o cura la herida en términos generales y después lo derivará para una tarea más especializada. Entonces no puede resolver las cuestiones muy específicas de una especialización cuando allí se necesita. Y también puede haber, acá no se privilegia una cuestión ¿cómo es? De escala. Entonces puede haber un mayor desperdicio que en la funcional, porque el recurso, acá lo utilizo
un poco para todo, ¿no? Debo duplicar el personal y la maquinaria, por ejemplo, si vuelvo al ejemplo del producto A y el producto B. Imaginen que en lugar de tener departamentos agrupados por cada uno de los procesos, es decir, funcional, entonces cada pieza, cada parte se va haciendo de acuerdo a las necesidades que tenga ese producto. Ahora, yo tengo todo un departamento para hacer el producto A, entonces duplico la maquinaria para hacer el producto B. Tengo una X cantidad de maquinaria para hacer el producto A y una X cantidad de maquinaria para hacer el producto B. Entonces, estoy de alguna manera subutilizando, si es que a veces, por eso tengo que ver también, ¿no? Si ocurre eso, no correspondería que haga este tipo de agrupamiento de mercado, correspondería que haga un agrupamiento funcional. Si tengo escala para hacer todo el producto A en un departamento, lo hago. Pero estoy duplicando equipamiento, personal, maquinaria, para hacer el producto A y para hacer completo el producto B o el producto C, lo que fuere, cada uno de ellos. Ahora, si para hacer el producto A tengo que tener una máquina que la uso, no sé, media hora por día y todo el tiempo está parado, y para hacer el producto A tengo la misma máquina y la uso otro mediodía y el otro mediodía está parado, no tiene sentido desperdiciar ese recurso de esa manera. Entonces, a lo mejor esa máquina, que sería una especialización de un tipo de tarea que se hace, la agrupo en un solo departamento y ya no hago el agrupamiento de mercado. ¿Se entiende? Porque estoy haciendo, hay un desperdicio, podría haber un desperdicio si no hay escala, digo, a eso me refiero. Si hay escala y utilizo completamente cada uno del equipamiento, bueno, entonces está bien. Entonces aquí la organización, cuando quiero llegar a una base de mercado, el criterio que opta es el de interdependencias en la secuencia del flujo de trabajo, donde todo el flujo está completo, a expensas de la especialización y de escala. Entonces, cuando utilizo el criterio de especialización de proceso y de escala, tiendo a un tipo de agrupamiento funcional, y en cambio acá opto por el otro criterio, el primero que habíamos visto, que era el criterio de interdependencias en la secuencia del flujo de trabajo, que es, yo decía, el trabajo psicológicamente completo, toda la actividad completa en ese trabajo. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta por acá? ¿O vamos muy rápido? Son muchas cosas y le han quedado alguna duda. ¿Quieren que repasemos algo? Dudas puntuales no, tendría que leerlo más tranquilo solo. Son muchos parámetros, Sí, hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas. Pero para hacer un resumen, hasta acá, para hacer un resumen y que no se confundan tanto, yo por ahí agrego demasiadas cosas. Insisto, también posiblemente me haya olvidado de muchas de las que dice Misger en el libro, pero la idea es que les quede básicamente esta idea. O yo agrupo un equipo, un grupo de departamento, una departamentalización, hago una base de mercado o hago una base por el tipo de función. Y obviamente de acuerdo a qué criterio quiera utilizar, ¿no? A qué criterio me interese utilizar, me va a dar una cosa o me va a dar la otra, en definitiva, ¿no? Decía que si privilegio el criterio de interdependencia de la secuencia del trabajo, donde todos los trabajos estén terminados en esa secuencia, entonces, en definitiva, estoy haciendo un agrupamiento de mercado. Ahora, si privilegio los criterios de proceso de trabajo y de escala, estoy privilegiando la especialización y por lo tanto estoy haciendo una base funcional. Y bueno, el otro criterio que no utilizamos acá, porque es el criterio cuarto, que es de las relaciones sociales, en definitiva va para uno o para otra, ¿no? La idea de agrupar a las personas que se lleven bien. Tiene una tendencia, dice el libro por lo menos, y eso es lo que interpreta Mintzberg, que él supone que los que tienen la misma especialidad
tienden a llevarse bien. La verdad que no necesariamente los que tengan la misma especialidad se llevan bien, y como decir, no sé, todos los abogados se llevan bien todos juntos, o todos los contadores se llevan bien juntos, o todos los ingenieros industriales se llevan bien juntos. Se pueden entender mejor, evidentemente, porque tienen más o menos el mismo léxico o el mismo conocimiento. No necesariamente se llevarían bien solamente por eso. Pero bueno, ese criterio de las relaciones sociales siempre tiene que estar, digamos. Yo puedo privilegiar el de la corriente o el de procesos de trabajo, pero siempre tengo que tener en cuenta el de las relaciones sociales. Bueno, y el de escala tiene que ver con una cuestión de que no se subutilicen los recursos o no. Y acá otro ejemplito más, nuevamente para repasar esto. Fíjense acá otro ejemplo igual, similar a lo que veíamos antes, más simple, pero vemos de arriba para abajo, si quieren, con el presidente de la compañía y después 3 divisiones: financiera, de producción y de marketing, y acá aparece una departamentalización por funciones. Fíjense que en el ejemplo que veíamos antes aparecía arriba de todo un agrupamiento de mercado, y acá al revés aparece primero un agrupamiento funcional. Y después, por ejemplo, en la división de producción aparece en sí ahora un departamento de mercado por producto, ¿no? De motores, electrodomésticos y refrigeradores. Entonces, acá aparece después la departamentalización de mercado: motores, electrodomésticos y refrigeradores. Y del departamento de motores después aparece acá en proceso, ¿no? El bobinado, el premontaje y el montaje. Acá otro tipo de agrupamiento basada en la base funcional, de proceso en particular. Y de premontaje aparece, no sé, una sección de planeación y de control. Esto es un ejemplo, no quiere decir que sea real así. Y acá nuevamente aparecen procesos o funciones: la función de planeación, la función de control, que en realidad estas acá aparecen de manera dependiendo de esta sección, pero lo que es planeación de la producción y control de la producción generalmente es una tecnoestructura, pero depende del tipo de organización. Puede ser que esta tecnoestructura esté dependiendo de un área de la línea, o puede que esté por fuera de la línea. En este caso pareciera ser que están dentro de la línea de toma de decisión. Bueno, y después lo último que nos queda, la segunda parte, no sé cómo estamos de hora, 19:20. Bueno, terminamos de ver esta unidad, me quedan 2 o 3 filminas y hacemos un pequeño descanso y pasamos a hacer ejercitación a aquellos que quieran quedarse, y hacemos el caso de Canut, los quesos Canut, y los que estén muy apurados, bueno, quedará para otro momento. Pero terminamos de ver esta presentación y después hacemos un pequeño descanso y después hacemos esa ejercitación. Y vemos todas las preguntas y dudas de lo que ustedes hayan visto en los otros tareas que hayan hecho. La dimensión de la unidad, ¿no? Que en relación con los mecanismos coordinadores, ¿no? ¿Qué pasa con qué dimensión tiene la unidad de acuerdo a los mecanismos coordinadores? De acuerdo a qué tipo de mecanismo coordinador vamos a utilizar, si ajuste mutuo, si supervisión directa o alguna de las estandarizaciones, el tamaño, la dimensión, a eso me refiero con la dimensión, el tamaño de la unidad va a ser más grande o más chico. ¿Qué dice acá? La dimensión o el tamaño de la unidad está relacionado con la amplitud de control o con la extensión de control. Es decir, esto es la amplitud de control, la extensión de control o extensión de mando, el número de empleados que un gerente puede tener a su cargo. Este control está ligado a la supervisión directa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de amplitud de control o extensión de mando o extensión del control, es la cantidad de personal que un gerente, un jefe, un supervisor puede tener a su cargo y supervisar y controlar y administrar el trabajo de todo ese equipo de personas, o todo ese grupo de personas. Entonces acá este control, digamos, está ligado a lo que se conoce como supervisión directa. ¿Dónde me fui? Bueno,
Y entonces dos cuestiones con respecto a los mecanismos de coordinación me va a dar una unidad más grande y una unidad más chica. Y ahora vamos a ver qué resultados da con esto en la estructura, ¿no? Comparado con la supervisión directa, así con el mecanismo de la coordinación directa, cuanto mayor uso de estandarización para la coordinación, mayor podrá ser el tamaño de la unidad. ¿Por qué esto? Porque si estandarizo los procedimientos para coordinar, estandarizo las tareas, el trabajador o los trabajadores o trabajadoras siguen un procedimiento cada uno para hacerlo. No necesitan de un jefe que le esté dando órdenes a cada uno. Entonces, si los procesos están estandarizados de cada uno de las tareas que se realizan en ese departamento, mayor va a poder ser el número de unidad para ese gerente o ese supervisor o ese jefe de área o de departamento. Si el jefe de área no tiene, las tareas no están estandarizadas y tiene que controlar la tarea de cada uno, y tiene que ver qué está haciendo cada uno y darle órdenes y verificar la tarea y el trabajo que está haciendo cada uno, se limita la extensión de mando, se limita la amplitud de control que ese gerente puede tener, porque lo está haciendo por supervisión directa, entonces la unidad va a ser menor. Por eso dice, comparado con la supervisión directa, cuanto mayor uso de la estandarización para la coordinación, mayor va a poder ser el tamaño de la unidad. ¿Se entiende esto? Porque las personas las estoy, le doy un manual de procedimiento, entonces trabajan y hacen las tareas con el manual de procedimiento y no necesitan, para coordinar las tareas, tanta demanda del jefe o del supervisor. Entonces, mayor cantidad de personas puede haber en esa unidad. Profe, Sí. te enfocás en los resultados en ese caso, cuando están más estandarizados. ¿Decaen los resultados? Sí, no, te fijas en los resultados, te enfocás en los resultados para medir, la unidad de medida más fácil, como decía acá. Claro, yo puedo, bueno, siempre, ¿no? La medición de resultados es independiente del mecanismo coordinador que estoy utilizando. Lo que pasa que si están los procesos estandarizados, digamos como que las personas están programadas para hacer esa tarea, entonces no le demandan tanta presencia o tanta verificación del supervisor. Entonces puedo tener mayor persona, entonces un supervisor puede supervisar mayor cantidad de personal. Profe, ¿eso tiene que ver con la especialización horizontal? ¿La mayor especialización horizontal te permite Vertical. mayor estandarización? No, vertical. Ok. Claro, eso es lo que tiene que ver con la especialización vertical. En realidad acá la especialización vertical está dividida entre el poder no lo tiene el jefe, sino que lo tiene la tecnoestructura, el que estandarizó el proceso. Pero sí, también tiene que ver con la especialización, si querés, si hay mucha especialización, puedo tener más especializaciones horizontales, porque puedo tener mayor cantidad de procedimientos o tareas agrupadas bajo un mismo unidad de mando, ¿no? De un mismo supervisor de mando. Si las tareas están estandarizadas, insisto, ¿no? Si las tareas están, cuanto mayor estandarización haya de tareas, le quito tareas al jefe, al supervisor. La especialización vertical va hacia el área de la tecnoestructura, así que es esa responsabilidad, digamos, o esa división de tareas está vertical, digo, está en la tecnoestructura. Es la tecnoestructura la que estandariza el proceso y la ejecuta con ese manual de procedimientos el operario, ¿no? Y el supervisor le quito esa tarea. Como le quito esa tarea, tiene más posibilidad de hacer un control general y una supervisión general sin tener que estar dándole órdenes a cada uno de lo que tienen que hacer. Entonces tengo mayor amplitud de mando. Ahora, el segundo punto que dice comparado con la estandarización,
y la supervisión directa, cuanto mayor sea el uso de ajuste mutuo, por ejemplo, cuando se tienen que hacer tareas complejas e interdependientes. Recuerden que el ejemplo de realizar tareas complejas e interdependientes habíamos visto en una sala de operaciones donde está el médico cirujano y el anestesista. Son dos tareas complejas e interdependientes que se necesita el ajuste mutuo. Entonces, menor va a ser la dimensión. No puedo coordinar esas tareas si tuviese 20 personas. Imagínense que son 20 personas que se tendrían que coordinar a través de ajuste mutuo y la cosa se complica. Entonces la tarea, ese tipo de tareas que son complejas e interdependientes, donde necesito ajuste mutuo, menor va a ser la dimensión comparado con los mecanismos de coordinación, de estandarización y de supervisión directa. Acá se necesita más bien un liderazgo en lugar de un control dictatorial que implica la supervisión directa. La supervisión directa es un control dictatorial porque hay alguien que da órdenes y en todo caso la estandarización también es una especie de control dictatorial no dado por el jefe directo inmediato, sino por quien estableció la estandarización del proceso, porque la persona tiene que ser no me sale la palabra que quiero decir, que lo quería relacionar con una computadora, con instrucciones, ¿cómo se llaman las instrucciones de un programa? Lo estoy programando, eso me refiero, ¿no? Cuando a una persona le doy un manual de procedimiento, le estoy dando un programa, como si a una computadora le escribo el programa para que ejecute las órdenes, ¿no? Qué sé yo, para que los procesadores hagan algo, ¿no? Los programo. Y a una persona no le escribo código de máquina, pero le digo, primero toma el material con la mano derecha, lo pones en tal lugar, pones la máquina en tal velocidad, le pones tal... Una metodología sería. Claro, una metodología, eso es un manual de procesos, es eso, una estandarización de procesos, son instrucciones de paso por paso cómo se tiene que hacer algo para que, yo les decía, son las instrucciones que vienen en la caja para hacer una torta, o las instrucciones que viene para, no sé, poner en marcha un equipo, y uno lo repite, y si repite paso por paso, o una receta para hacer de un chef, si yo quiero hacer, no sé, algo que veo en la televisión y sigo los pasos de lo que me dice ese chef o ese cocinero, y bueno, obtengo más o menos lo mismo, dependerá de la pericia, ¿no? Después quién lo hace, pero obtengo ese producto, esa comida o esa torta o lo que haya hecho. Lo mismo pasa en un procedimiento industrial, ¿no? Si hay que mecanizar una pieza, entonces le digo qué instrucciones tiene que hacer para mecanizar esa pieza, con qué número de revoluciones, cómo la tengo que colocar, cómo la tengo que sacar, con qué tipo de herramental lo tengo que aplicar y qué tipo de movimientos haya que hacer con la mano derecha, con la mano izquierda. De eso se trata, ¿no? También el estudio del trabajo para que sea más eficiente y más eficaz, pero más eficiente sobre todo. Le escribo ese manual de procedimiento. Eso tiene que ver con ese mecanismo de coordinación basado en la estandarización de procesos. Entonces, la estandarización de procesos me permite, en conclusión, digo, para dar un cierre a esto, la estandarización de procesos me va a permitir siempre tener unidades, tamaños de unidades mayores que supervisión directa, y la supervisión directa me permite una cantidad, un tamaño mayor que si uso ajuste mutuo. Es decir, si el mecanismo coordinador de ajuste mutuo, la unidad es la más chiquita de todas. Después, supervisión directa, y por último me permite una más grande si hablo de, como mecanismo coordinador, la estandarización. Pero me pregunto si quedó en claro, digamos, por qué puedo tener un mayor número de personas, una unidad mayor, si estandarizo. Y si hago supervisión directa ya es un poco más chico, y si hago ajuste mutuo, si coordino por ajuste mutuo, es más chica todavía. ¿Se entendió por qué? ¿O no se entendió por qué? El tamaño de la unidad depende del mecanismo coordinador que se esté utilizando.
Sí, profe. ¿Se entiende? En cuanto, si las personas trabajan solas de manera estandarizada, bien. Ahora, fíjense, una aclaración hago acá en el segundo punto. Dice ajuste mutuo en tareas complejas e interdependientes. Porque si las tareas complejas no son interdependientes, es decir, que no hay grupo de personas que tengan que trabajar conjuntamente para realizar esa tarea, si trabajan aisladamente, solos unos con otros, el tamaño puede ser el tamaño que se te antoje, no hay problema, porque cada uno trabaja de manera independiente. Entonces, por ejemplo, si las tareas son realizadas por profesionales independientes uno de otros, y bueno, el ajuste mutuo, sí hay ajuste mutuo, pero no son tareas interdependientes, entonces el tamaño de ese departamento puede ser más grande, si las tareas no son interdependientes. Pero cuando las tareas son interdependientes, ahí sí el ajuste mutuo me achica en la dimensión. Bueno, y después, ¿cuáles son las condiciones, en definitiva, de contexto que van a disminuir el tamaño de la unidad, o las condiciones que aumentan el tamaño de la unidad? Lo que ocurre es que si yo disminuyo los tamaños de las unidades y que el tamaño de cada departamento, de cada unidad es chiquita, lo que va a ocurrir es que voy a tener estructuras con muchas jerarquías, es decir, estructuras altas. Tengo una unidad pequeñita, otra unidad pequeñita, otra unidad pequeñita, después la integro con un jefe que integra varias unidades pequeñitas, y después tengo otra unidad más pequeñita, y tengo otro gerente que agrupa otras pequeñas unidades, y así. Entonces tengo muchos niveles, entonces lo que voy a tener es estructuras altas, ¿no? Si las unidades son pequeñas, voy a tener estructuras altas. Si las unidades son más grandes, puedo tener estructuras más achatadas, más bajas, con menos niveles jerárquicos, y ahora vamos a ver qué pasa con una y con otra. Pero las condiciones que disminuyen la dimensión de la unidad son cuando hay una necesidad estricta de supervisión directa. Si necesito supervisión directa sí o sí para las tareas que se realizan, entonces la unidad tiene que ser pequeña, porque el supervisor no puede atender a 100 personas, puede atender a un grupito de 10, 5, no más. Cuando hay una necesidad de ajuste mutuo entre las tareas interdependientes y complejas, nuevamente, si las tareas son interdependientes y son complejas, necesito ajuste mutuo, entonces ese grupo, esa unidad es pequeña, 2, 3, no más. Y la necesidad de los integrantes de tener un acceso frecuente al jefe para consulta o consejo, es decir, un docente, por ejemplo, que le está enseñando a leer y escribir a los chicos, no puede tener un grupo de 150 alumnos, ¿no? Porque imagínense, chicos de 4 o 5 años o 6 años que hay que enseñarle en la escuela primaria, vieron que por lo general la cantidad de personas que tiene un maestro o una maestra son más bien pequeñas, ¿no? Cuanto más pequeña va a funcionar mejor, porque necesitan una consulta, un consejo, la necesidad del maestro es más más necesaria, digamos, para ese nivel de aprendizaje. Pero en la universidad no pasa eso. Pareciera ser que ustedes, entonces acá podemos tener grupos de 200 alumnos y un solo profesor les puede dar clase a 200 alumnos, porque ustedes ya se la arranchan o se arreglan un poco mejor. Digamos, nosotros le damos una idea general, después ustedes van al libro, leen un poco más, preguntan, y no necesitan un maestro que esté diciéndole cómo tienen que aprender a leer o a escribir o a dibujar la letra. Pueden, ya saben, cuestiones generales, y pueden interpretar y pueden leer ustedes y estudiar por su propia cuenta sin un solo profesor. Por supuesto, tampoco pueden ser infinitas, pero por supuesto sería mejor el aprendizaje en una universidad también si las comisiones no fuesen tan numerosas. Pero fíjense que acá, por ejemplo, en los cursos inferiores, en los primeros años, tenemos 2 comisiones de más de 100 alumnos. Y más o menos la calidad sale más o menos igual que si tuviésemos 20. Creo yo, no sé, ustedes dirán si la calidad es la misma o no. ¿Y qué condiciones aumentan la dimensión de la unidad? Por lo tanto, me va a permitir tener estructuras más pequeñas, más planas, con menos niveles jerárquicos, menos niveles en la línea media, menos
digamos, estructuras altas significa que tengo el presidente de la compañía, vicepresidente, gerentes generales, gerente de área, supervisión de área, jefe de departamento, no sé. Y en cambio, en estructuras planas más cortas, quiere decir que tengo el presidente de la compañía o el gerente general, un gerente de línea media y los operarios, y punto. No tengo más de 3 niveles o 2 niveles desde el número 1 hasta el núcleo operativo. Bueno, pero ¿cuáles son las condiciones que aumentan las dimensiones de la unidad? Por lo tanto, me va a permitir esta, ¿no? Tener estructuras más planas. La estandarización, ¿no? La estandarización de los 3 tipos me permite tener dimensiones más grandes, como lo que decíamos antes. Cuanto mayor estandarización, menos necesidad de supervisión directa existe. La similitud en las tareas desempeñadas en una unidad dada, si las tareas que se hacen en una determinada son todas muy parecidas unas de otras, entonces me permite que por contagio uno con otro, el grupo de personas puede ser mayor. También si las necesidades del personal, hay una mayor autonomía y autorrealización de los empleados, es decir, si la necesidad de los empleados porque quiero empoderarlos y los quiero, cuando se los empodere se les da la posibilidad de tomar decisiones sobre su actividad. Esto tiene que ver con una especialización, que no haya especialización vertical precisamente, cuando la persona realiza la tarea y además controla y supervisa la actividad que realiza, porque le doy mayor autonomía, porque los empoderé para hacer esa actividad, así que no hay una especialización vertical. Esto permite a los empleados una mayor autorrealización, como dice acá, y les da una mayor motivación para realizar la tarea, porque pueden controlar lo que ellos hacen. Entonces, si necesito eso, las personas trabajan solos, más autónomamente, por lo tanto, la unidad puede ser más grande. Y por último, la necesidad de reducir la distorsión en el flujo de la información ascendente por la jerarquía. Ahora vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Pero si yo quiero que la información ascendente es entre lo que pasa a nivel operativo y lo que llega al nivel de la presidencia. Si paso por muchas líneas medias entre medio, entre el nivel operativo, lo que pasa en nivel operativo, hasta que llega al número 1 de la compañía, paso por muchas personas que tienen que llevar esa información hasta el número 1, y esa información podría distorsionarse. Es el juego del teléfono, ¿no? Uno le dice al de al lado una frase, el de al lado se la tiene que transmitir al otro, y así sucesivamente hasta que pasa por 10 personas, y lo que dijo al primero hasta que le llegó al último, la frase fue distorsionada, ¿no? De alguna manera, a lo mejor, incluso si le cambio una coma por ahí en esa frase, porque la entendió mal, por lo que fuere, ¿no? Este es un problema del proceso de comunicación. Si la entendió mal o interpretó otra cosa, lo que le termina llegando al número 1 es totalmente lo contrario a lo que se quería informar desde el núcleo operativo. Entonces, si quiero que haya menos distorsiones, menos posibilidades de distorsión, necesito que las estructuras sean más planas. Y lo que ocurre, bueno, para hacer un resumen de esto, de lo que pasa con las estructuras más altas y con muchos niveles jerárquicos, o más planas con menos niveles jerárquicos en la línea de mando, bueno, obviamente las estructuras planas tienen una larga cadena de autoridad, tienen un montón de jerarquías, como decía antes, presidente, vicepresidente, gerentes generales, gerentes de área, supervisores, jefes de taller, etcétera, etcétera. En cambio, en las planas hay una corta cadena de mandos, corta cadena de autoridad. Presidente, responsables de algunas áreas y después ya directamente el núcleo operativo. Entonces, en las cadenas altas los canales de comunicación van a ser largos y en las planas los canales de comunicación van a ser cortas. En las altas las comunicaciones van a ser interrumpidas con frecuencia, pasa por un montón de procesos e incluso esa comunicación, tanto de la comunicación que viene de arriba hacia abajo como la de abajo hacia arriba, ambas dos, ¿no?
la comunicación puede verse interrumpida o deformada, mientras que acá la comunicación, tanto de las órdenes que vienen de arriba hacia abajo, llegan más rápidamente, como las de abajo hacia arriba también pasan más, fluyen más rápidamente, con menos posibilidades de distorsión. El tema también con respecto a la toma de decisiones. ¿Por qué una estructura alta las decisiones son más lentas y en el otro pueden ser más rápidas? ¿Por qué? Porque si para tomar una decisión tengo que llegar hasta el número 1, entonces las decisiones van pasando desde lo que va pasando a nivel operativo, pasa para un supervisor, el supervisor se lo comunica a su gerente de área, el gerente de área se lo comunica al gerente general, el gerente general se lo comunica al vicepresidente, el vicepresidente cuando puede se comunica con el presidente de la compañía y entonces ahí recién se toma una decisión y después nuevamente esa información viene con una decisión que haya tomado de arriba para abajo. En el otro caso no, pasa por menos procesos, por menos partes, por lo tanto la toma de decisiones tiende a ser bastante más rápida porque son menos los niveles de toma de decisiones que hay en el medio. Y como decía antes, con respecto a la motivación y a los estímulos, como las estructuras planas, por ahí yo necesito justamente esto, de empoderar a los empleados, a los trabajadores para que estén más motivados y más estimulados para hacer su actividad, entonces eso justamente me da como resultado una estructura plana, por lo tanto aumenta la motivación y aumenta los estímulos y por lo tanto tengo una mayor libertad a los trabajadores que le doy empoderamiento para controlar y hacer su actividad. En el otro genera falta de motivación y estímulo por justamente esa división entre esa especialización vertical entre quien controla o administra y quien ejecuta esa tarea. Entonces uno hace de robot, el que ejecuta la tarea hace de robot porque sigue instrucciones y el otro, por lo tanto, bueno, lo que ocurre es eso, ¿no? Que los empleados se sienten menos motivados, hay menos estímulos, hay una anulación de la creatividad porque siempre depende de instrucciones que les den otros. Pero bueno, como contrapartida, en el caso de las altas, producto de que las unidades son más pequeñas, hay una rápida comunicación entre superior y subordinado, entre el jefe y el empleado de esa área, ¿no? Por ser baja la amplitud de control, ¿no? Son pocas las personas que integran esta unidad, recuerden que cuando hablamos de estructuras altas, las unidades son pequeñas, entonces son, en el caso de la escuela primaria, ¿no? 20 o 15 alumnos con una maestra o con un maestro, entonces hay una comunicación más rápida, porque justamente lo que se quiere es privilegiar esto. En cambio, en el caso de la universidad, que somos muchos en un curso, la comunicación se ve disminuida. Si todos ustedes hoy me quisieran hacer una pregunta particular, bueno, no están todos los presentes, pero imaginemos que estuviesen los 100 alumnos inscriptos presentes y todos, cada uno de los 100, tuviese una duda que consultarme a mí particularmente, y a cada uno yo, no sé, demoro 2 minutos en atenderlo, 100 por 2 minutos son 200 minutos y esos son como 3, no, ¿cuántas horas? Como 3 horas o más, no, sí, 3 por 6, 18, 3 o 4 horas, ¿no? Para atender a todo el curso en una clase, ¿no? Eso supera la cuestión. Entonces la comunicación se ve disminuida por la cantidad de personas que tienen que responder al mismo superior. Y también como ventaja que tiene las estructuras más chiquitas, digamos, de los departamentos más chiquitos, hay un control más estricto, hay una supervisión directa, por lo tanto hay mayor seguridad individual de los supervisados. Y en este caso, cuando los supervisados necesitan, porque recién comienza con esa actividad, porque recién ingresaron, porque todavía no se sienten muy confiados en lo que están haciendo, hace falta que esto ocurra, que tengan una supervisión directa más estricta, un control más estricto, porque necesitan que alguien esté diciendo si lo que están haciendo está bien o está mal, porque están aprendiendo. Cuando eso pasa a otro rango, a otra situación, entonces la coordinación, que sería una estructura, permite una estructura más grande, la coordinación puede ser por estandarización o por ajuste mutuo si trabajan solos, y entonces ahí en el caso que no necesito un control, una dependencia con el jefe
de esa área me permite tener un departamento o un área mayor con mayor cantidad de personas. Bueno, y con esto terminamos la presentación de hoy. Hacemos una ronda de preguntas, si tienen alguna pregunta, si quieren que vayamos un poquito para atrás. Y pasamos a hacer un brevísimo descanso de 5 minutos y hacemos el caso de los quesos Canut. ¿Están allí? ¿Ya se fueron todos? Quedé solo hablando acá. Estamos acá, Dale, estamos profe. acá. Estamos. Estamos todavía firme. Bueno, quedamos quedando menos, éramos 30, somos 16. Bueno, perfecto. Una pregunta de lo que dieron recién, va Sí, dale. del tamaño de las unidades, a ver si me quedó claro. A ver, Porque ¿se escucha ahí? Sí, ahí te Sí, se escucho, escucha. pero hice distorsión. Sí. Bien. Te decía, el tamaño de las unidades es cada vez, no me queda claro bien cuando es cada vez más grande, o cuando es más chiquito, cuando hay mucha gente. Claro, la unidad es más grande. Hablando sin propiedad, ¿no? Sí, no importa. Hablando, Sí, cuando hay no más importa. gente se hace más chica la unidad. No. O sea, al revés, se escucha re mal acá. Pues eso no me quedó del todo claro. Si lo puedes repetir por ahí, así ya me queda. Vamos de nuevo, ahora comparto de nuevo la presentación. El tamaño, la dimensión o el tamaño de la unidad está relacionado con la cantidad de personas que un jefe de esa unidad, el gerente de esa unidad, el supervisor de esa unidad, como se quiera llamar, jefe, supervisor, gerente, la cantidad de empleados que puede controlar a su cargo, que puede administrar la actividad que hacen ellos. Entonces, un tamaño es grande cuando la extensión de control es grande. Es decir, a ver, si un jefe puede supervisar la tarea de 100 personas, la dimensión es más grande que si puede supervisar 5. El caso de la maestra de la escuela primaria, el tamaño de ese curso era pequeño, entonces la amplitud de control, para hacer una comparativa, digamos, no es que estemos hablando de lo mismo, pero casi, la amplitud de control de esa maestra o de ese maestro es pequeña, de, no sé, 10 o 20 alumnos, alumnas, comparado con un profesor universitario que tiene 100 o 150 alumnos que llevar adelante la actividad en una comisión. Entonces el tamaño es más grande si la cantidad de personas, si la extensión de control es más grande, ¿no? La cantidad de personas es más grande. ¿Y cuándo puedo hacerlo más grande? ¿Cuándo puedo hacerlo mayor a esa unidad? Bueno, cuando utilizo la estandarización para la coordinación. Cuando el mecanismo coordinador es la estandarización de procesos fundamentalmente, o de resultados, el tamaño de la unidad, por lo tanto la extensión de control o la extensión de mando es mayor. Perfecto, ahí entendí, profe. Sí, En cambio, perfecto. si Ahora sí. necesita una supervisión directa, como en el caso de la escuela primaria, que cada empleado necesita de un supervisor que lo esté controlando y viendo qué es lo que está haciendo permanentemente a cada momento, el tamaño es más chico. ¿Okay? Esa es la cuestión. Por eso está ligado el tamaño con el mecanismo coordinador. O sea, hay mecanismos coordinadores que me permiten aumentar. No quiere decir que yo pueda estandarizar una unidad de 3 personas, ¿no? Puede ser una unidad pequeña y estandarizo las tareas y la extensión de mando es de 3 personas. Pero seguramente ese gerente o ese supervisor de esa área, si las tareas están determinadas, va a estar con poca tarea de supervisión, porque las personas trabajan poco y no van a demandar poco, por lo tanto, entonces puedo agrandarla tranquilamente y le puedo dar otras responsabilidades a ese gerente o ese supervisor o ese superior
que tiene dependientes que sus tareas están estandarizadas. Podría o darle otras responsabilidades o darle otras tareas porque el tiempo se lo permite. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Lo entendí, profe. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta o hacemos un breve descansito? Yo no corto acá. 5 minutos para leer la ejercitación, que no sé si la tienen ahí a mano, que está en la semana anterior, ¿no? Quedó en la semana pasada, la semana 8. La semana 7 acá la estamos terminando de preparar, que es agrupamiento de unidades, pero en la semana 7, perdón, en la semana 8 está ejercitación de capítulo 1.2 de Mixber, que dice ejercitación sobre la empresa de quesos Canut. Y ahí dice que unidad 1 y 2, pero también engloba algo de esta 3, así que si quieren hacemos un pequeño descanso y los que se quedan hacemos esta ejercitación. Ok, profe. Bueno, volvemos en 5 minutos. A las 20 volvemos. Entendido, perfecto. Profe, yo me tengo que ir ahora, así que te saludo. Bueno, perfecto, hasta la semana que viene. Gracias, igualmente. Chao. Gracias.